Ella me ignoró y yo descubrí quién era sin ella. La sensación de tener tu presencia hecha invisible llega como una brisa fría que atraviesa el cuerpo sin aviso, dejando la piel sensible al silencio que resuena en las manos vacías. Cada mensaje no respondido pesa en el pecho como un martillo suave que apaga poco a poco el rasgo más íntimo de quién eres. El celular en las manos, allí inmóvil, refleja no solo una pantalla, sino un espejo roto que devuelve fragmentos de duda. ¿Existo cuando no soy visto? La inquietud se instala entre latidos del corazón y el ruido distante del mundo, y en ese espacio de espera surge el dolor silencioso de sentirse ausente en la propia historia. No toda pérdida es ausencia. A veces es libertad, dice la voz serena de Séneca, como si soplara un secreto entre las nubes. La analogía dibuja en el cielo interno la imagen de una nube que se deshace, mientras el azul inmenso permanece intacto y vasto. La pérdida de la mirada ajena no se lleva lo que somos, libera el cielo interno para nuevas formas, nuevos contornos. Cuando soltamos el apego al reflejo del otro, descubrimos el espacio infinito donde pulsa nuestra esencia, libre para reinventarse, libre para existir sin depender de alientos externos. En un susurro íntimo, Epicteto revela: lo que te hiere revela dónde necesitas afianzar los pies. Este rechazo que corta es, ante todo, un mensaje silencioso sobre el suelo interno que clama por cuidado. La herida, expuesta por la ignorancia ajena, indica el territorio de sustento que aún no ha sido cultivado, raíces de autoconocimiento que demandan atención. Es en el encuentro con ese dolor donde germina la oportunidad de erigir cimientos sólidos, bases de quien se mantiene firme incluso cuando el mundo voltea el rostro. Es normal sentir el peso del propio cuerpo, incluso cuando nadie parece notarlo. Esta validación del dolor silencioso es el paso inicial para mirar hacia adentro con gentileza. Al ser ignorado, aparece el espacio exacto donde el redescubrimiento se hace posible, un terreno virgen esperando la siembra de la compasión por uno mismo. Es en él donde iniciaremos este viaje, donde cada latido del corazón y cada suspiro de alivio revelarán la fuerza que brota cuando reconocemos nuestra propia presencia, no en eco de mensajes respondidos, sino en el pulsar auténtico de nuestro ser. La herida de la desatención. El vacío se revela en el instante en que percibes que ella abrió WhatsApp y no tocó en tu conversación, como si el propio silencio cayera entre ustedes con peso de mármol. Hay un cuerpo allí, sentado, manos temblorosas sosteniendo el móvil como quien sujeta un pedazo de sí, y un alma que se encoge pegada al hueso. La pantalla encendida ilumina el rostro, pero nada refleja más allá de la propia espera. Cada segundo estirado parece drenar un poco más de la llama interna, y el silencio, antes cómodo, se convierte en un obstáculo casi físico, recordando cuán dolorosa es la ausencia disfrazada de atención. En esta penumbra de expectativa, desarrollamos el hábito inconsciente de buscar señales mínimas de afecto. Un visto por última vez se convierte en un faro que guía la esperanza, una confirmación mínima de existencia. Observamos, atentos, el color del punto verde, el deslizamiento del dedo que pasa por encima del nombre y no hace nada. Y en este gesto ritualístico de observar, aprendemos a medir nuestro valor por el ritmo de una mirada ajena. La repetición de este patrón incrusta la creencia de que nuestra importancia reside en la prisa del otro por reconocernos y no en la firme quietud de nuestro propio ser. Pero llega un momento en que esta danza de esperas y silencios pierde el encanto. La percepción de que tu atención vale más que cualquier excusa plausible rompe el ciclo. El corazón, cansado de latir al compás ajeno, reconoce que ser visto no puede depender de la prisa de quien dio la espalda. La ruptura de expectativas no surge como un estruendo dramático, sino como un suspiro profundo, un alivio tardío que deshace el nudo en la garganta. Percibimos entonces que el martillo del desinterés podía golpear a voluntad, pues la fuerza de nuestro valor
no se tambalearía. Y es en esa luz suave pero firme donde la herida de la desatención revela la claridad allí donde antes había duda. El silencio que parecía cruel se muestra como un espacio para escuchar el propio pulsar, para recordar que, incluso en la oscuridad de la indiferencia, hay brasas de autoestima que jamás se apagan. La herida, expuesta por el desinterés, abre una ventana interna. Es allí, en esa rendija, donde podemos mirar hacia adentro, reconocer el tejido íntimo de quienes somos y sentir por primera vez el suave peso de existir sin depender de la mirada que no quiso permanecer. El error de buscar identidad en el reflejo ajeno. Cuando nuestras certezas sobre quiénes somos dependen del reflejo que el otro nos devuelve, nos convertimos en náufragos a la deriva, esperando que una mirada ajena nos traiga tierra firme. Construir el yo, según el trato recibido, es creer que cada gesto de cariño nos define y que cada silencio nos anula. Es como buscar el propio rostro en un lago turbio y esperar ver tu reflejo, olvidando que el agua no ofrece reflejo cuando está agitada. Se busca allí la imagen que pertenece solo a la superficie. Construir el concepto de uno mismo basado en reacciones ajenas genera un castillo de naipes. Cualquier soplo externo basta para derrocarlo, y con cada nuevo rechazo percibimos cuán frágil era el cimiento de nuestra identidad. Dentro de este torbellino, la idea estoica de autocontrol se distorsiona y se convierte en mito. Creemos que endurecer el corazón nos vuelve inmunes al dolor, cuando en realidad el verdadero dominio es elegir qué voz interna queremos escuchar. No se trata de silenciar emociones, sino de decidir dónde posar la atención. Podemos alimentar la voz del miedo y la inseguridad, o cultivar la voz que recuerda nuestro valor inalienable. Esta elección consciente desplaza el centro de afuera hacia adentro, redistribuyendo el poder de validar nuestra propia existencia. En un instante de lucidez, la inquietud que nos lleva a teclear otro mensaje se convierte en pregunta clara. ¿Pido aprobación u ofrezco valor a mí mismo? Esta brecha entre el impulso y la reflexión es la puerta para salir del ciclo de dependencia. Al detenerse y escuchar el propio silencio antes de actuar, descubrimos que la fuerza para sostener la autoestima no proviene de un toque o palabra de confirmación, sino del reconocimiento interno de que ya somos suficientemente valiosos. Y en ese reconocimiento, el reflejo ajeno deja de dictar quiénes llegamos a ser, porque aprendemos a mirar primero hacia adentro y encontrar allí el rostro que nunca necesitó aplausos para existir. La ruptura que reaprende el giro interno. El instante en que el silencio sucede al último intento de reconciliación llega como una rendija de luz en medio de la oscuridad emocional. Cuando la llamada no enviada finalmente se silencia y el dedo se aleja del botón de mensaje, tenemos la impresión de que el mundo se detiene por un segundo, abriendo un espacio donde ya no hay urgencia de ser aceptado. Esta pausa súbita contiene una invitación sutil, mirar hacia adentro sin expectativas de retorno. En ese momento, la energía agotada de intentar mantenerse en el espacio del otro se convierte en un nuevo aliento, el aliento de quien redescubre su propio ritmo, libre de las cadenas invisibles de la aprobación ajena. Es en este terreno silencioso donde comienza a nacer el terreno fértil del autoconocimiento. Cansados de buscar en los demás la validación que nunca llega a tiempo, descubrimos que la atención plena a nosotros mismos revela aspectos que antes estaban escondidos bajo el peso de la necesidad de ser amado. La claridad emerge cuando entendemos que la mayor energía gastada en intentos vacíos puede ser redirigida para cuidar nuestras propias raíces. El cansancio de intentar ser amado por quien no quiso amar devuelve fuerza para nutrir la llama interior, despertando la conciencia de que no necesitamos reforestación externa cuando podemos cultivar nuestro propio jardín. En medio de esta revelación surge un impulso casi silencioso para registrar 3 pequeñas victorias diarias. Esa sonrisa genuina que brotó sin motivo, la palabra dicha con convicción, el momento en que nos escuchamos sin prisa. Estas anotaciones simples funcionan como anclas para la nueva realidad, la de quien no necesita implorar aplausos porque ha aprendido a reconocer su propio valor. La claridad entonces se afianza no como un consuelo vacío, sino como una invitación a la construcción de un camino donde la energía vital fluye libre,
sin depender del reflejo de una mirada ajena. La reconstrucción del propio valor. En el silencio que sucede a la tempestad emocional, se alza el ritual de asentar límites, rechazar invitaciones que hieren, cerrar puertas sin culpa y acoger el suave eco de la propia integridad. Cada rechazo consciente deja de ser un acto de rechazo hacia quien nos hirió y se convierte en una afirmación de quienes somos en lo íntimo, respeto por las líneas tenues que definen nuestro perímetro de paz. Es en esta forja interna donde el calor del rechazo templa el acero del carácter, volviéndonos resilientes sin endurecer el corazón, fuertes sin perder la ternura. Así como el herrero moldea el metal al rojo vivo, cada experiencia de rechazo modela nuestro valor, eliminando impurezas y revelando la aleación esencial del alma. La metáfora de la forja nos recuerda que, en el calor intenso de las críticas y los desprecios, no nos derretimos, sino que nos refinamos. Y, una vez templado, el acero mantiene su flexibilidad y resistencia, listo para cumplir su función sin ceder a las presiones externas. En este momento de reconstrucción, resuena una pregunta poderosa. ¿Qué puedo construir ahora que ya no cabe bajo la sombra ajena? Esta indagación desplaza el foco del vacío dejado por el otro al vasto campo de posibilidades que surge dentro de nosotros. Cada nuevo proyecto, cada deseo antes adormecido, encuentra suelo fértil en este terreno libre de la necesidad de aprobación externa. Y, al erigir estructuras, sean sueños, hábitos o relaciones basadas en la propia integridad, descubrimos que el valor reconstruido es más sólido, pues brota de la autenticidad no negociada. La reconstrucción del propio valor, por lo tanto, no es un retorno al punto anterior, sino un avance hacia un territorio inexplorado. Es la promesa de que, incluso abandonados por quienes no quisieron reconocer nuestra luz, podemos edificar castillos internos donde la base está hecha de convicciones profundas, y en esos muros erigidos por la firmeza del autocuidado y la compasión por nuestras heridas, la dignidad permanece inquebrantable, lista para albergar la llama interna que nunca se apagó, el descubrimiento de un camino autónomo. Hay un momento en que caminar en silencio deja de ser un gesto de soledad y se convierte en celebración del propio paz. Cada pisada sobre el suelo, ya sea asfalto, tierra o alfombra, adquiere peso de afirmación, recordando que no hay sendero más genuino que el trazado por tus propios pies. En este caminar, sin invitación, sin mirada de aprobación, el cuerpo reencuentra su ritmo natural y la mente se desprende del eco de las expectativas ajenas. Es en esta cadencia autónoma donde el mundo externo deja de dictar la dirección y el camino se revela de adentro hacia afuera. La ausencia de invitaciones que antes parecían indispensables se transforma en libertad para crear proyectos nacidos del deseo íntimo. Cuando el tiempo empleado en esperar respuestas se convierte en espacio para soñar, descubrimos horizontes antes cubiertos por promesas vacías. Proyectos pequeños, aprender un idioma, pintar un lienzo, escribir un párrafo, emergen como semillas de propósito, germinando en suelo autónomo, lejos de las sombras que el otro proyectaba. Con cada plan trazado, ganamos cimientos propios y el paso se fortalece. En el silencio de la noche, al cerrar el ciclo del día, surge la dulce invitación de anotar 3 deseos que antes creías no poder tener. Quizás fuera falta de coraje o miedo al rechazo, pero reconocerlos en palabras ya es un gesto de empoderamiento, un deseo de viaje solitario, un anhelo de escribir un diario, la voluntad de retomar un antiguo hobby. Cada uno guarda el mapa de un camino autónomo, listo para ser transitado sin permiso externo. Así, el descubrimiento del propio suelo trae la certeza de que la autonomía no es solo libertad de elección, sino compromiso con el propio ser. Cuando aceptamos que, incluso sin público, nuestra jornada tiene valor, cada paso resuena no en el vacío, sino en el suelo firme de un propósito genuino. El rechazo, que parecía martillar nuestra autoestima, se reveló como la fuerza que nos impulsa hacia adentro, enseñándonos dónde afianzar los pies con firmeza, incluso cuando el mundo calla. El frío de la negativa se convirtió en calor de autoconocimiento. Cada vez que el otro volteó el rostro, descubrimos un trozo de coraje que antes estaba escondido bajo el miedo a no ser aceptados. Ese vacío en el pecho
causado por el no, ahora resuena como un recordatorio de nuestra capacidad de transformar dolor en movimiento hacia el propio valor, libre de aplausos externos. Séneca diría que el invierno que cae sobre el árbol no lo mata, sino que lo hace renacer, más fuerte, en primavera. Y a partir del rechazo, germinó en nosotros la semilla de la madurez interna. Marco Aurelio refuerza que lo que es insoportable en sí encuentra alivio cuando lo enfrentamos. Así, al mirar de frente la herida del desprecio, aprendemos a construir nuestra fortaleza íntima. Hoy, después de todas las puertas cerradas, permanecemos de pie, no porque ignoramos el silencio ajeno, sino porque escuchamos con atención el latido confiado de nuestro propio corazón.